Buenas tardes, somos el grupo 3 conformado por Ailén Campos, Dayolet Padilla y yo, Álvaro Guamán. En esta ocasión vamos a exponer sobre el impacto del PBI per cápita, la inflación y el acceso a servicios básicos en la pobreza monetaria en el Perú entre el 2004 y 2022. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la introducción, durante los últimos 20 años, el Perú ha tenido uno de los desempeños económicos más destacados de la región. Creció el PBI, bajó la inflación y aumentó la inversión. Sin embargo, eso no se ha traducido de forma automática en mejoras generalizadas para todos los peruanos. Un ejemplo claro es la pobreza monetaria, que si bien disminuyó entre 2004 y 2014, en los últimos años ha vuelto a subir. Solo en 2022, que según el INEI afectó al 27,5% de la población. Aquí nos surge la pregunta clave, la cual es que si realmente el crecimiento económico ha sido suficiente para reducir la pobreza de forma sostenible, o es que hay otros factores como la inflación y los servicios básicos que están condicionando ese aspecto, ese impacto. Con esta investigación quisimos responder justamente a eso. ¿Qué tan fuerte es el efecto del PBI sobre la pobreza monetaria? Del mismo modo, también determinar qué tanto la inflación frena ese avance y cuánto ayuda el acceso a servicios básicos a romper ese círculo. Siguiente, por favor. Ok, respecto al problema de investigación, en los últimos años la pobreza monetaria en el Perú ha vuelto a incrementarse. Según el INEI, en 2023 afectó el 29% de la población, es decir, casi 10 millones de peruanos. Esto representa un retroceso, ya que volvemos a niveles similares de a los de la pandemia. Para comparar, en el año 2019 la pobreza era solo del 20,2%, lo que demuestra un aumento casi de 9 puntos porcentuales en 4 años. Sin embargo, esta situación contrasta con el periodo de 2004 a 2014, cuando se logró la reducción significativa de la pobreza. Se pasó de 58,7 a 20,5%. Esta mejora se explicó principalmente por un fuerte crecimiento económico y políticas públicas enfocadas en la inclusión social, pero a partir de 2013 el incremento del PBI fue más lento, alrededor del 3,1% anual, y con ello la reducción de la pobreza también se estancó. Esto nos lleva a cuestionarnos si el crecimiento económico por sí solo es suficiente. Finalmente, aunque ha habido avances en el acceso a servicios básicos como el agua, la luz y saneamiento, aún existen grandes brechas en las regiones como Puno, Loreto o Huancavelica. En estas zonas, más del 80% de la población no cuenta con servicios integrados, lo que limita gravemente las oportunidades las oportunidades de salir de pobreza. Respecto a la identificación del problema, nuestro problema general es cuál es el impacto del Producto Bruto Interno per cápita, la inflación y el acceso de servicios básicos sobre la pobreza monetaria en el Perú durante el periodo del 2004 al 2022. Nuestros problemas específicos son: ¿qué efecto tiene el Producto Bruto Interno per cápita sobre la pobreza monetaria en el Perú entre 2004 y 2022? Nuestro segundo problema específico: ¿cómo influye la inflación sobre la pobreza monetaria en el Perú durante el periodo 2004-2002? Y por último, ¿qué relación existe entre el acceso a servicios básicos y la pobreza monetaria en el Perú en el periodo 2004-2022? Bien. Nos parece fundamental estudiar esta relación porque muchas veces las políticas públicas se enfocan únicamente en hacer crecer la economía sin mirar cómo se distribuyen los beneficios. Por ejemplo, si una región crece económicamente pero sigue sin agua potable ni electricidad, o si los precios suben más rápido que los ingresos de las familias, es probable que la pobreza no se reduzca o incluso aumente. Además, los choques inflacionarios como el 2022 por la guerra de Ucrania y el alza de precios internacionales demostraron que los hogares más pobres fueron los más afectados. Así, esta investigación también puede ser útil para entidades como el MEF para proponer estrategias más focalizadas que combinen el crecimiento de estabilidad de precios y mejora en infraestructura básica. Siguiente, por favor. Ok, Bueno, ay, ya, ¿no era yo? no, sí.
Sigue, Ya. sigue. Bueno, como antecedentes nacionales, García Esquivel, 2021, analizó el impacto del crecimiento económico sobre la pobreza monetaria en el Perú entre el 2004 y 2016. Utilizando un modelo econométrico, encontró un aumento del 1% en el PBI per cápita, reduce la pobreza en 2,1%. Este estudio fue clave para mi investigación porque confirma la relevancia del PBI como variable principal para explicar la reducción de la pobreza. Eh, Como siguiente antecedente, Escarcena Alejo, 2022, estudió el impacto del acceso a servicios básicos en la pobreza en Puno. Usando datos de la ENAO, concluyó que contar con electricidad, saneamiento y agua reduce la probabilidad de ser pobre. Este antecedente reforzó mi decisión de incluir el acceso a servicios básicos como variable clave de mi investigación. Como tercer antecedente, Fernández Córdoba, 2022, analizó la relación entre pobreza monetaria y acceso a servicios básicos en zonas rurales de Perú. Usando datos de la ENAO, concluyó que el acceso a agua potable y electricidad se asocia con menores niveles de pobreza. Este estudio respaldó la inclusión de los servicios básicos como variables clave en mi investigación, especialmente en contextos rurales. Eh, Como cuarta investigación, antecedente, ¿dónde está? Tal UDAR 2012 analizó 115 países entre 1981 y 2008 y encontró que la inflación incrementa la pobreza, mientras que el crecimiento económico la reduce. Este estudio fue clave para mi investigación, ya que demuestra que la inflación también afecta a la pobreza monetaria al reducir el poder adquisitivo, por lo que debía incluirse como variable en el modelo. Como quinta, Boucams, Pescatori y Titi 2024 analizaron cómo el crecimiento económico y la inflación alimentaria afectan la inseguridad alimentaria, usando datos globales del 2001 al 2021. Encontraron que el crecimiento del ingreso reduce la inseguridad alimentaria, pero que la inflación, especialmente la de alimentos, pueden contrarrestar este avance. Este estudio es relevante para mi investigación porque demuestra que el caso peruano, la inflación podría limitar el impacto del crecimiento económico sobre la pobreza, por lo que es clave incluirá en el modelo del análisis. Ya, siguiente. Ok, respecto a los objetivos de la investigación, nuestro objetivo general es estimar econométricamente el impacto del Producto Bruto Interno per cápita, la inflación y el acceso de servicios básicos sobre la pobreza monetaria en el Perú durante el periodo 2004 y 2022. Como objetivos específicos, analizar el efecto del Producto Bruto Interno per cápita sobre la pobreza monetaria en el Perú durante el periodo 2004 y 2022. El segundo objetivo específico, evaluar el impacto de la inflación sobre la pobreza monetaria en Perú durante el periodo 2004-2022. Y como tercer objetivo específico, analizar la relación entre el acceso a servicios básicos y la pobreza monetaria en el Perú durante el periodo 2004 y 2022. Respecto al marco teórico. Bueno, la pobreza monetaria y su medición. La pobreza monetaria se entiende como la falta de ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de consumo, según el umbral que marca la línea de pobreza. Según Amartya Sen, planteó que la pobreza también puede verse como una privación de capacidades, pero el enfoque monetario permite medirla de forma práctica y operativa. En el caso de Perú, el INEI define como pobre a quien tiene el gasto per cápita mensual menor a esa línea, calculada como base en el costo de una canasta básica. Aunque esta medida no capta todas las dimensiones de la pobreza, se usa ampliamente porque permite comparar datos entre regresiones a lo largo del tiempo, siendo clave para diseñar políticas sociales. Respecto al crecimiento económico y pobreza, y la teoría del crecimiento endógeno. Esta teoría se desarrolla por Paul Romer y Robert Lucas en los años 80. Sostiene que el crecimiento
sostenido no depende solo del capital físico, sino también de factores internos como la educación, la innovación y las políticas públicas. A diferencia del modelo clásico, aquí el rol del Estado y de la infraestructura social es clave para impulsar el desarrollo. En este contexto, el PIB per cápita es un indicador importante, pero su efecto sobre la pobreza monetaria depende de si ese crecimiento viene acompañado de mejoras en servicios básicos y condiciones de vida. En países como Perú, con desigualdades estructurales, el crecimiento por sí solo no garantiza reducción de la pobreza, sino va de la mano con la inclusión y el acceso equitativo. Bien, yo voy a mencionar las hipótesis generales específicas. Nuestra hipótesis general es que el PBI per cápita, la inflación y el acceso a servicios básicos tienen un impacto estadísticamente significativo sobre la pobreza monetaria, y las hipótesis específicas plantean por separado que el PBI per cápita reduce la pobreza, la inflación incrementa y el acceso a servicios básicos tiene un efecto negativo sobre la pobreza, es decir, que ayuda a reducirla. Bueno, pasando a los elementos claves del marco teórico, tenemos también la inflación y pobreza, que según autores como Raballón, la inflación es especialmente dañina para los hogares pobres porque estos destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a alimentos y bienes esenciales. Cuando los precios suben, no tienen cómo ajustarse, no pueden dejar de comer ni de pagar luz o agua. Incluso si el ingreso nominal sube, si la inflación lo hace más rápido, el poder adquisitivo cae. Eso puede empujar a las familias que estaban justo por encima del umbral de pobreza a caer nuevamente por debajo de él. En el caso peruano, aunque la inflación ha estado relativamente controlada entre un 1% y 3% en la mayoría de años, eventos como el de 2022 tuvieron efectos muy marcados. Solo el alza de precio de alimentos hizo que muchos hogares en zonas rurales no pudieran cubrir su canasta básica. Siguiente, por favor. Bueno, metodología de la investigación. Como investigación, esta investigación es cuantitativa porque trabaja con datos numéricos como el PBI per cápita, inflación, servicios básicos y pobreza monetaria. También es explicativa, ya que busca entender cómo estas variables influyen directamente sobre la pobreza. Y esta longitudinal, porque analiza datos durante un periodo de 19 años, del 2004 al 2022, observando cómo cambian estas variables a lo largo del tiempo. Diseño de investigación. El diseño no es experimental porque se usan datos ya existentes sin manipular variables. Es también longitudinal ya que el estudio cubre varios años y permite ver tendencias. Y es correlacional y explicativo porque no solo identifica relaciones entre las variables, sino que también mide su impacto sobre la pobreza monetaria. Población. La población está compuesta por todos los registros anuales del Perú entre 2004 y 2022. Incluye datos del INEI, BCRP y MEF sobre pobreza monetaria, PBI per cápita, inflación y cobertura de servicios básicos. Muestras se emplea un muestreo censal de conveniencia, es decir, se usan los 19 años completos disponibles. La muestra coincide con la población total del estudio, garantizando consistencia en el análisis económico. Variables de estudio, variable dependiente, pobreza monetaria o porcentaje de hogares con ingreso por debajo de la línea de pobreza. Fuente INEI, NAO, ya, porcentaje anual. Variables independientes. PBI per cápita real mide el valor de la producción por persona, ajustando por inflación. Inflación mide la variación anual de precios mediante el IPC. Cobertura de servicios básicos. Porcentaje de hogares con acceso simultáneo en agua potable, saneamiento y electricidad. Siguiente. Ahora paso a explicar el modelo econométrico que usamos
en esta investigación. El objetivo es analizar los factores que influyen en la pobreza monetaria en el Perú, considerando tres variables clave: el Producto Bruto Interno per cápita, la inflación y el acceso a servicios básicos. Elegimos el modelo de regresión lineal con forma Lin-Lim, ya que las variables de estas unidades están en sus unidades originales, lo que facilita la interpretación directa de los resultados. Este enfoque nos permite estimar el efecto específico que tiene cada variable sobre la pobreza monetaria. El modelo que planteamos es la pobreza monetaria igual a beta cero más beta uno por el PBI per cápita más el beta 2 por la inflación más el beta 3 por los servicios básicos y el error, donde PMT nos indica que es el nivel de pobreza monetaria en el año T, que es el año que estamos analizando. PBI per cápita es el Producto Bruto Interno de año, que representa el valor de los bienes y servicios producidos en la economía peruana durante ese año que es 2002, 2004 y 2022. La inflación, que es medida a través del índice de precios del consumidor. Los accesos de servicios básicos, que es expresado con el porcentaje de hogares que cuentan con servicios de agua potable, electricidad y desagüe. Beta cero es el término constante del modelo. Beta uno, beta 2 y beta 3 son coeficientes de regresión que indican el cambio esperado en la pobreza monetaria ante una variación unitaria en cada una de las variables explicativas, las cuales son el PBI, la inflación y el acceso a servicios básicos. Por último, T es el término error aleatorio, que recoge el efecto de otras variables no incluidas en el modelo. Ahora, el resultado que tenemos de esta investigación, esta es la tabla uno, el resultado de regresión del modelo econométrico. Bueno, eh, ok, se aplicó una regresión lineal múltiple en niveles sin transformaciones logarítmicas, lo que permite interpretar directamente cómo varía la pobreza ante el cambio unitario en cada variable. El modelo es estadísticamente significativo, con un F de 129,4 y una probabilidad de 0,000. Esto confirma que al menos una de las variables incluidas tiene el efecto real sobre la pobreza. Además, el R cuadrado es de 96,28%, lo que indica que el modelo explica casi toda la variación en la pobreza monetaria. En cuanto a los coeficientes, el PBI per cápita tiene un coeficiente de menos 0,035, significativo 1%. Esto quiere decir que a mayor PBI la pobreza monetaria disminuye, lo que confirma que el impacto positivo del crecimiento económico. Respecto a la inflación, tiene un coeficiente de 0,6649. Es significativo al 5%. Esto indica que cuando suben los precios, también sube la pobreza, ya que se reduce el poder adquisitivo. Por último, el acceso a servicios básicos tiene un coeficiente de 1,64. También es significativo, lo que muestra que mejorar el acceso de agua, luz y desagüe ayuda a reducir la pobreza de manera importante. En resumen, los resultados confirman que el crecimiento económico y la infraestructura social ayudan a reducir la pobreza, mientras que la inflación tiende a aumentarla. Por eso, una adecuada política económica y social puede tener un impacto directo en esta problemática. Para iniciar con la multicolinialidad, ok, con los resultados de Hacker Vera podemos ver que se obtuvo un valor P de 7,501. Esto indica que supera el umbral del 5%, por lo que se concluye que el modelo respeta adecuadamente el criterio de normalidad. Como segundo punto, tenemos el análisis de multicolinialidad. Ok, respecto a la matriz de correlación, ahora explico ya. La multicolinialidad ocurre cuando dos o más variables independientes están fuertemente relacionadas entre sí. Esto puede distorsionar el coeficiente del modelo y hacer que los resultados no sean confiables.
Como primer paso, revisamos la matriz de correlación, donde evaluamos el grado de relación lineal entre las variables. En este caso, la correlación fueron bastante bajas. Por ejemplo, entre el PBI y la inflación fue de 0,24, entre el PBI y los servicios básicos fue de 0,31 y entre la inflación y los servicios básicos apenas es 0,2. Con todo esto, los valores y con todos estos valores están muy por debajo del umbral crítico 0,7. No hay señales de multicolinialidad fuerte. Luego aplicamos regresiones auxiliares, donde cada variable explicativa fue usada como dependiente para ver si puede ser explicada por las demás. Aquí los coeficientes R cuadrado fueron menores a 0,16 y las probabilidades asociadas al estadístico F fueron mayores al 5%, lo que indica que no hay interdependencia significativa entre las variables. En conclusión, no encontramos evidencia de multicolinialidad en este modelo, lo que respalda la solidez de los resultados obtenidos. Continuando con la prueba BIF, esta nos ayuda a saber si alguno de los regresores está linealmente relacionado con los demás. En nuestro modelo, los BIF para el PBI, la inflación y los servicios básicos se ubicaron en torno a uno. Y como regla general, si el BIF es menor a 5, está todo correcto. En cambio, si superara 10, ahí sí habrían problemas de multicolinialidad. En este caso, al tener un BIF de uno es un BIF bajo. Esto indica que no hay relación lineal relevante entre nuestras variables independientes. Es decir, que cada una está explicando algo distinto de la pobreza monetaria y no se están cruzando entre sí. Este resultado es positivo porque asegura que el modelo no está sobreestimando la influencia de ninguna variable por redundancia. Ahora, continuando con la matriz de varianzas y covarianzas, se aplicó la Markov para evaluar la precisión estadística de los coeficientes estimados. Las varianzas diagonales nos indican cuán precisa es la estimación de cada parámetro. Las covarianzas fuera de la diagonal muestran si hay dependencia entre los coeficientes. En este caso, la varianza más baja fue la del PBI, lo cual significa que este coeficiente es muy preciso, con poca dispersión alrededor del valor estimado. Y la varianza más alta fue la de servicios básicos, lo cual indica más incertidumbre o variabilidad en esa estimación. Sin embargo, sigue siendo estadísticamente significativa. Eh, las covarianzas entre las variables fueron muy bajas, tanto positivas como negativas, lo que nos dice que los errores de los coeficientes no están relacionados. Siguiente, por favor. Otro aspecto que validamos fue si nuestro modelo cumple con el supuesto de homoceasticidad, que esto significa que los errores deben tener varianza constante. Si esto no se cumple, quiere decir que hay heteroceasticidad y las inferencias pueden ser inválidas, incluso si el modelo parece estar bien ajustado. En este caso, aplicamos la prueba ARCH-LM, que ocurre cuando la varianza del error en un periodo depende de errores pasados, lo cual es común en datos financieros, pero también puede pasar con series macroeconómicas. Los resultados de la prueba se aplicaron rezagos uno y 2. En ambos casos obtuvimos P valores mayores a 5%. Para el primer rezago obtuvimos 1,205 y para el segundo rezago 0,996. Esto significa que no se rechaza la hipótesis nula y que no hay evidencia de heteroceasticidad ARCH. Esto es clave porque nos permite confiar en los errores estándares del modelo. Si en todo caso hubiera Arch, habría que usar estimadores robustos o corregir el modelo con técnicas adicionales. Pero como no lo hay, podemos utilizar directamente los resultados de nuestra regresión sin necesidad de ajustes extra. Ahora les hablaré sobre la prueba de Brush-Paga usando para verificar la honestidad del modelo. Esta prueba nos ayuda a saber si los residuos del modelo tienen una varianza constante o si esta cambia con las variables independientes. En términos simples, nos indica si hay o no hay heterocedacidad, es decir, si los errores del modelo se compartan de manera desigual. Las hipótesis que se evaluaron fueron hipótesis nula, los errores tienen varianza constante, homocetasticidad. Hipótesis alternativa, hay heterocedacidad. Después de aplicar el test en Stata, obtuvimos un estadístico chi cuadrado de 0,17 y un valor de 0,678. Como este valor es mayor al 5% de significancia, no rechazamos la hipótesis nula. Esto quiere decir que no hay evidencia de heterogeneidad, que los errores del modelo tienen varianza constante. Por lo tanto, el modelo cumple con la condición de la homogeneidad y las estimaciones y conclusiones que se obtienen son estadísticamente válidas. Siguiente. Prueba de
Turing-Watson. Aplicamos primero el estadístico Turing-Watson. Este estadístico varía entre 0 y 4, y cuando se acerca a 2, se considera que no hay autocorrelación. En nuestro caso inicial, el valor fue 1.10, lo que indicaba autocorrelación positiva. Para corregirla, usamos el método Korkut, que ajusta el modelo estimado y eliminando la autocorrelación. El nuevo valor fue 1.65, más cercano a 2, lo que indica que el modelo mejoró y los errores son más independientes. Prueba de Bresch-Godfrey. Los resultados fueron p-valor con lag 1, 0.077, lag 2, 0.177, lag 3, 0.305, lag 4, 0.423. Como todos los p-valores fueron mayores al 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no hay evidencia de correlación en los residuos del modelo. Correlación de residuos probables de Lightbox, también analizando los residuos. Este es el rezago de 10 usando autocorrelaciones simples y parciales. Así como el estadístico que de Lightbox, tampoco se hallaron patrones significativos ni p-valores que indiquen dependencia. Esto confirma que los errores son independientes a lo largo del tiempo. En conclusión, tras aplicar todas estas pruebas, el modelo no representa autocorrelación significativa, lo que refuerza la validez de los resultados económicos.